Y si no, bueno, entonces pasamos al próximo panel. Obviamente que vamos a suprimir entonces el coffee break y vamos a pasar al tercer módulo, no sin antes agradecer especialmente al doctor Dazo y el doctor Ruillón por sus aportes en estas jornadas. Bueno, es momento entonces ahora, precisamente porque se tratan de jornadas interdisciplinarias y porque esta es la esencia de estas 10º jornadas, como lo fueron las 9 anteriores, de poder interactuar, de que los profesionales de las ciencias económicas y los profesionales del derecho podamos tener ese espacio interdialógico para reflexionar sobre temas comunes. Y es entonces el caso, y vamos a pasar a un panel de expertos, en este caso, que tiene la particularidad de no solo ser experta y profesional en las ciencias económicas, sino también en el derecho, porque la persona que va a continuar en estas disertaciones es contadora pública y abogada por la Universidad de Buenos Aires. Además tiene la particularidad de que es perito oficial del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es docente, es profesora titular en Teoría y Técnica Impositiva 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es directora de la carrera de especialización en tributación de la Universidad Católica de Cuyo, es docente de posgrado en muchas universidades nacionales relativos a temas concursales y tributarios, es autora de libros y publicaciones de la especialidad, y además juega al golf y nada, pero aclara, no durante la pandemia. Así que tenemos el placer de otorgar la palabra a la doctora Flavia Melzi, y con mucho gusto le escuchamos, doctora. Sí, nada de nada, como decía Daniel, las innovaciones disruptivas. Ahora hacemos deporte enfrente de la pantalla, hacemos todo enfrente de la pantalla, y encima cuando está lloviendo como ahora, hasta las mascotas escuchan las conferencias de concursos y quiebras, así que es todo un engendro, toda una nueva forma de vida que esperemos que no haya venido para quedarse, más allá del tema del Zoom, ¿no? Bueno, está habilitada para compartir, ¿no? Sí. Esperemos. Dame un segundo. Que todo esto también es una nueva experiencia para todos. Así que vamos a ver acá. ¿Pero está habilitada la doctora Melzi? Creo que sí, ¿no? Sí, está habilitada, está habilitada. Perfecto. Entonces, vamos a ver, denme un segundo. Y ahora tengo que bajar acá y más compartir. Si lo encuentro, acá está, compartir pantalla. Compartir. Acá. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Hace un tiempo, cuando Sergio me tuvo la deferencia de invitarme a estas jornadas, que la verdad muchas gracias por la invitación, además ver, aunque sea a la distancia, tantas caras, digamos que tengo media biblioteca, la tengo en este chat, en este Zoom, ¿no? Como nos debe pasar a muchos de nosotros. Y además tantos amigos, tantas experiencias. Me acordaba aquella vez que se nos levantó el piso en Jujuy por una nevada y el cambio de clima, y después tuvimos que terminar todos durmiendo en donde se podía, en la casa de los amigos, porque no se podía volver por la nieve. Estamos como ahora, ¿no? Como la pandemia, encerrados en casa y viendo cómo nos podemos mover, si bien en otra coyuntura. Y charlando para esta jornada con un gran amigo que también está ahí, es Raúl Isman, que veo que está en el comité académico. Digo, bueno, ¿qué tocamos de verificación de créditos en una jornada donde se conmemoran los 25 años de la ley, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos 25 años? A mí me los contaron.
pero ¿qué ha pasado en verificación de créditos? Y básicamente en verificación de créditos fiscales. Y la cuestión más novedosa que tal vez tenemos en esta circunstancia es la reforma de la 11683 que se hizo con la 27430 en diciembre del 2017. Este año podríamos decir que está medio perdido porque lo estamos viviendo a los ponchazos, pero ya lleva 2 años de vida más lo que llevamos de este. Y que se metió una reforma dentro de la ley 27430, reformando un montón estas leyes ómnibus que tocan gran parte de las normas tributarias y donde nadie le dio demasiada bolilla en ese momento, inclusive los que nos dedicamos a ambas materias, porque había tantas cosas que comentar vinculadas con todas las leyes impositivas y con la ley de procedimiento tributario, que esto pasó como un detalle de la ley, la modificación el agregado de un artículo a continuación del 69 vinculado con la prescripción concursal, porque es la prescripción tributaria, pero vinculado específicamente a la 24522 que está cumpliendo su boda de plata, ¿no? Y siempre dijimos, cuando analizamos el tema de la prescripción, qué raro es esto de estar hablándole a un PowerPoint y no ver cara. Sergio, quédate ahí porque sos la única cara que todavía puedo ver, así humanizamos un poco la charla. Si no, voy a tener que mirar al gato, se va a despertar y va a ser un descontrol esto. Así que vos quédate ahí, por favor. Siempre decíamos, bueno, cuando se presenta, ¿cuál es el problema de la prescripción? En realidad se debatió muchísimo si había preeminencia de una norma por sobre la otra, si esta es la ley de bancarrota de raigambre constitucional y en función de eso, entonces, ¿cuál es la norma que debería tener preeminencia respecto de la otra? Ya en un fallo que ya es viejo, porque ya es del año 2003, en Sanela San Luis, del 99, Sanela San Luis, la Cámara Contencioso Administrativa, que es la que dirime las cuestiones tributarias, específicamente había dicho que la prescripción concursal tenía preeminencia. Paradójicamente el fisco en aquel momento no apeló, entonces quedó firme el pronunciamiento, pero no hubo durante mucho tiempo un pronunciamiento de la Corte que se expidiera sobre cuál de las dos normas tenía preeminencia, y en realidad llegó el último fallo, bueno, el fallo de la Corte, que es Bodegas y Viñedos El Águila, del 2009, donde la Corte dice sí, pero bueno, puede ser que no. Porque, ¿qué es lo que nos dice la Corte en este fallo? Se aplican los 2 años de la prescripción abreviada, pero porque en este caso en particular que llega a debate, el fisco tenía la deuda determinada, porque la había determinado el propio contribuyente a través de la exteriorización en una declaración jurada, entonces tenía la deuda cuantificada, era líquida y tardó más de 2 años para exteriorizarla en el concurso. Por lo tanto, no hay ninguna causal que pueda justificar esa inacción del fisco y se aplica en este caso la prescripción abreviada del artículo 56 de la 24522, la de 2 años. Pero después deja abierta la puerta, porque esto hubiera zanjado todo el problema, diciendo, bueno, en esta cuestión particular, que es la de los concursos preventivos, tenemos una norma que es la específica y esta es la que se aplica. Pero la Corte dice, bueno, se aplica cuando se aplica. Puede que no se aplique. Deje la puerta abierta para todos aquellos supuestos donde el fisco no tuviera una deuda determinada y podría llegar a aplicarse alguna otra solución que no la aclara la Corte, pero deja abierta la puerta, que esto dio nuevamente en aquel momento mares de tinta, planteando los que adhieren más a las corrientes tributaristas que debe tener preeminencia la prescripción impositiva y quienes adhieren más a la cuestión concursal debe tener preeminencia la norma concursal. Y en realidad, yo creo que, como plantean muchos, en el ordenamiento jurídico es uno solo, por lo tanto lo que tenemos que buscar es cómo armonizamos 2 cuerpos normativos creados cada uno de ellos para una cuestión particular. Y eso creo y siempre pensé que se resuelve simplemente con cuál es el objeto de cada norma. Si el objeto de la norma tributaria, lo que va a constituir cuál es el crédito, cuál es la pretensión fiscal, está establecido en la norma tributaria, la 11683 va a regir la prescripción
para ese ámbito. Por lo tanto, lo que nos va a decir en el momento de presentación en concurso para atrás, cuáles son todos los periodos que no están prescriptos hasta ese momento y por lo tanto se pueden ser esgrimidos en el concurso preventivo. Vale decir, lo que establecería prima facie es cuál es el objeto de la pretensión fiscal al momento de la presentación en concurso. A partir de ahí, una vez que está instado un proceso específico que se rige por otro cuerpo normativo, deberían aplicarse las normas de la 24522. Vale decir, el único que juega, perdón, hago un paréntesis, el único que juega al golf en esta casa es mi gato, así que si escuchan un ruido raro es que está jugando con una pelotita, pero ¿qué le voy a decir? Por lo menos él puede, así que cierro el paréntesis. Bueno, volviendo al tema. Entonces, en principio no debería haber conflicto. El problema es cuando el fisco no tiene esas deudas cuantificadas. En este caso no tendríamos problemas si hoy se presentara un concurso preventivo del 2013 para atrás. En principio todas las obligaciones estarían prescritas, desde 2014 en adelante tendría la posibilidad de articular la pretensión fiscal de todas esas obligaciones, salvo que hubiera habido sobre las obligaciones anteriores causales de suspensión o interrupción propias, como por ejemplo haber articulado un plan de facilidades de pago o haber tenido que soportar alguna ampliación de la prescripción por estas normas de moratoria que se aplican en definitiva los que se meten en la moratoria y el contribuyente cumplidor le alargan por un año en términos generales la prescripción. Bueno, salvo todas estas irregularidades, en principio del 13 para atrás estaría todo prescrito. El problema es cuando el fisco no cuenta específicamente con una obligación cuantificada, determinada, independientemente de si eso no es exigible, que no es el tema, sino que esté efectivamente cuantificada. Vale decir, cuando está en trámite algún procedimiento determinativo o está sometido a inspección y todavía no se determinó el tema. Y ahí es donde empiezan a jugar todas las cuestiones de si llega o no llega en término como para articular su pretensión. Y aquí, si bien hay un viejo fallo Bember de la provincia de Buenos Aires, de la Corte Suprema, que plantea que, en definitiva, las causales de suspensión o interrupción, no es el único, pero es uno relevante porque es de un tribunal superior de provincia, que las causales de suspensión e interrupción, como limitan un derecho patrimonial del deudor, entonces su interpretación debe ser restrictiva, y esa restricción implica que deban ser números clausus que deban estar contenidas en una norma específica. La 24522 no tiene ninguna norma, porque la única norma que interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho de la instancia es la articulación del pedido de verificación en el concurso. Entonces, no hay ninguna norma que diga que se puede suspender o que se puede interrumpir la prescripción. Pero claro, esto podía llegar a implicar un bill de indemnidad para el deudor, porque si no se determinó la deuda y el contribuyente no presentó la declaración jurada, el fisco podría tener muy poco tiempo como para cuantificarla. Y aquí es donde la jurisprudencia vino a crear un montón de supuestos donde esto se empieza a morigerar, este término de 2 años tan estricto. La primera, una de ellas es la habitual invocación de la reserva. La reserva está establecida en el 220 para la ley concursal, pero específicamente para la quiebra, que es una reserva de una obligación al solo efecto de que no se cumplan todas las liquidaciones y que algún acreedor que pueda tener un derecho en expectativa quede frustrado porque se repartió todo lo que había. Entonces es para créditos condicionados o para créditos litigiosos, pero en la quiebra. Acá estamos hablando de la prescripción en el concurso. No hay ninguna norma que implique que se pueda reservar, porque lo que acá se reservaría no es un crédito potencial, el derecho a cobrar lo que se conoce o que se está discutiendo, sino se reserva el derecho de articular una pretensión. Y los derechos se cumplen, los derechos se ejercen, los derechos no se reservan. Y sin embargo, hay mucha jurisprudencia que ha dado lugar a decir, bueno, el fisco vino, entonces en realidad, más que una reserva, es una suerte de reconducirlo como una manifestación de la voluntad de presentarse oportunamente.
También se ha utilizado la figura de la verificación eventual o la verificación condicionada. Yo particularmente tampoco la comparto, a pesar de que ha sido recogido positivamente en un montón de pronunciamientos. Yo particularmente no la comparto porque esto es para las obligaciones modales y las obligaciones tributarias no están ni sujetas a condición, ni a plazo suspensivo, resolutorio, ni de ningún tipo. En todo caso son créditos litigiosos, no créditos eventuales o condicionales. Pero sepamos que también mucha jurisprudencia ha recogido este argumento como para poder darle lugar a la verificación fiscal. Después tenemos todo el debate del fuero de atracción. Si corresponde o no corresponde el fuero de atracción a la materia tributaria, y en principio solo sería para aquellos supuestos donde se hubiera instado un procedimiento de determinación de oficio anterior al concurso, anterior a la presentación del concurso, porque en principio, por lo menos según el texto de la ley, los únicos juicios de contenido patrimonial contra el deudor que pueden iniciarse con posterioridad al concurso son los del tipo laboral, los de carácter laboral, porque eso es lo que dice la reforma de la 26086, pero también se ha discutido de si corresponde o no corresponde el fuero de atracción en materia tributaria. Y creo que inclusive se han interpretado los mismos textos de forma diferente. Para mí Supercanal dice sí, corresponde, es aplicable a la materia tributaria, si bien hay una cuestión procesal, porque como luego de la determinación de oficio, la apelación ante el Tribunal Fiscal, hay una instancia jurisdiccional propia que se dirime en la esfera de la justicia, que es la revisión y apelación limitada, lo que dice la Corte es termine esa instancia y venga con un resolutorio a verificar el crédito, que es más o menos lo que se dice después en los otros pronunciamientos, Gauchat, luego se avanza en Batterplack, un paso más allá, pero en principio podría llegar a haber una interpretación de que por atracción, en realidad, se continuaría, el fisco elegiría seguir el procedimiento anterior y venir a verificar cuando ya tiene una sentencia. Estas también han sido recogidas por la jurisprudencia. Y después tenemos toda la familia de los supuestos de la dispensa con el 3980 o el 2550, hay algún precedente ya con el nuevo código, y de la suspensión o interrupción de la prescripción, que si bien a mi juicio son causales numerus clausus, como el derecho civil no se aparta absolutamente de todas las soluciones que deban darse entre la relación del acreedor y el deudor, entonces en muchos casos se han aplicado las causales de suspensión o interrupción de la prescripción del ordenamiento de fondo para extender esta posibilidad en el tiempo de que el fisco articule su pretensión en el concurso preventivo cuando al momento de la determinación, cuando al momento de la presentación en concurso no tuviera la deuda todavía cuantificada. Pero acá llegamos al 29 de diciembre del 2017, suerte que no fue el 28, porque sería una broma el Día de los Inocentes. Y llegamos al dictado de la 27430 que entre una gran ley ómnibus en materia tributaria mete un artículo sin número a continuación del 69 que regula esto que vamos a leer ahora. Que, por cierto, es bastante poco... Bueno, nuestra más arraigada tradición legislativa nos dice que se legisla con esta terminología, que va a ser otra fuente de conflictos en el futuro cuando... por el iuris curia nobis, el derecho lo conoce el juez y tenga que conocerlo en el caso concreto e interpretar qué quiso decir el legislador en estas normas, ¿no? Por ahora solamente vamos a esbozar algunas opiniones al respecto. Este artículo nos dice, ¿se acuerdan, primero, antes de decirles esto, que en el año 2003, por el trámite 45 del 2003 se intentó modificar la ley 11.683 metiendo un artículo que decía lisa y llanamente las causales de la prescripción tributaria está por encima de la 24.522 y cualquier norma que en el futuro se cree. Gracias a Dios, los legisladores de aquel momento no hicieron lugar a esta regulación y nunca se consagró en ley. Pero en aquella norma hablaba de la prescripción. Decía que la prescripción de la 11.683, de esta ley, tiene preeminencia sobre la 24.522. Acá no dice lo mismo. El legislador en esta oportunidad dijo, las causales de suspensión o interrupción establecidas en esta ley resultan aplicables respecto del plazo de prescripción dispuesto en el artículo 56 de la 24.522 y sus modificaciones. O sea que no está hablando de los plazos de prescripción.
Y esto es un primer punto que hay que tener en claro porque la ley en el artículo 56, la 11683, establece cuáles son los plazos de prescripción genéricos. 5 años para los contribuyentes inscriptos, 10 años para los contribuyentes no inscriptos. Y después tiene otras regulaciones y después complementa en materia de sanciones, pero digamos lo que más nos interesa en este caso es esas dos prescripciones. Acá de ningún modo está diciendo esos plazos tienen preeminencia. Lo que implicaría decir por 5 años, por 6 o por 7 puedo seguir determinando lo que quiero. No, acá lo que dicen las causales de suspensión o interrupción establecidas en esta ley, que ahora las vamos a ver en un minuto, resultan aplicables respecto del plazo de prescripción del 56 de la 24.522. Y luego dice, la presentación en concurso preventivo o declaración de quiebra del contribuyente o responsable no altera ni modifica los efectos y plazos de duración. O sea que está diciendo, un supuesto de una causa que está en trámite, se presenta el concurso o se declara la quiebra con posterioridad, porque dice la presentación se presume que es posterior. Por lo menos esto es lo que surgiría literalmente, no sé si es lo que quisieron decir los legisladores, ¿no? La presentación en concurso o declaración de quiebra no altera ni modifica los efectos y plazos de duración de las causales referidas en el párrafo anterior. Y luego agrega, aun cuando hubieran acaecido con anterioridad a dicha presentación. ¿Qué quiso decir esto? Ya las habíamos aplicado con anterioridad y la presentación en concurso no las modifica. Y esto es lo que los magistrados van a interpretar, o van a interpretar que cualquiera de las causales de suspensión o interrupción de esta ley puede ser aplicable en el concurso independientemente de cuándo se presente. Bueno, esta es la primera interrogante que yo no puedo resolver. El texto literal nos daría a pensar que solo es para los juicios de contenido patrimonial tributarios anteriores al concurso, porque pareciera que es esto, pero no sabemos si quiso decir esto. Y luego en el último párrafo de este artículo agregado dice, cesados los efectos de las referidas causales, el fisco contará con un plazo no menor de 6 meses o en su caso el mayor hasta los 2 años previsto en la 24.522 sin que esto implique costas. Que pareciera que esto está tomado del temperamento del 56 de la 24.522, ¿no? Del no fuero de atracción, sino de las exclusiones del fuero de atracción, de las causas de contenido patrimonial que se siguen en su esfera originaria y que luego se articulan en el concurso. ¿Sí? ¿Pero qué dice la ley de concurso? Desde 6 meses de dictada la sentencia que tendrá el peso de un título verificatorio. Eso es lo que nos dice, no con esas palabras exactas, pero habla de una sentencia, una sentencia firme. Acá no está hablando de lo mismo. Acá está hablando de cesados los efectos de las referidas causales, con lo que puede dar lugar a supuestos de tratamiento diferente en los que lo que quisieron arreglar, si nosotros decimos que a partir de ahora dejan de usarse los supuestos de suspensión e interrupción del ordenamiento de fondo porque hay una norma específica posterior que está diciendo que se aplican los de esta ley, puede llegar a dar lugar a restringir algunas posibilidades de cobro o de articulación de su pretensión del fisco en el proceso universal. ¿Por qué? Vamos a analizar cuáles son esas causales, las que interesan, porque después hay un montón que refieren a acción o demanda de repetición, a las sanciones. Quedémonos con las fundamentales, que son las que sirven para el tema de determinación tributaria. El artículo 65 de la 11683 nos dice que se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes del fisco. Primera cuestión que hay que distinguir. Cuando la ley alude a acciones y poderes del fisco, está hablando de las posibilidades de verificar, determinar la materia imponible y ejecutarla y cobrarla, ¿sí? Dice, se suspenderá por un año las acciones y poderes del fisco, pero luego en el inciso A dice, desde la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados cierta o presuntivamente con relación a las acciones o poderes del fisco
para exigir el pago intimado. Entonces, primer causal de suspensión, reitero, acá no, la ley no dice se aplican por encima de la 24.522 las causales de prescripción, solo dice se aplican estas causales de suspensión o interrupción. Primer causal de suspensión, desde la fecha de intimación administrativa de pago de los tributos determinados cierta o presuntivamente. ¿Qué dice esta causal? Que una vez que el fisco tiene una determinación de oficio, tiene un año para ir por vía de ejecución fiscal, porque para un contribuyente in bonis lo intiman, una vez que lo intiman en un resolutorio firme dictado en instancia administrativa, si el contribuyente no lo apela o no lo impugna, eso queda firme, el fisco tiene un año para iniciarle la ejecución fiscal. Pero la ejecución fiscal en un proceso concursal está vedada, porque se vedan las acciones individuales, con lo que ¿cuál sería el alcance en el primer caso? Este año de suspensión de la prescripción pareciera que no va a tener asidero dentro de lo que es la articulación de ambas normativas, excepto que se dé el supuesto de apelación al Tribunal Fiscal, que el término de un año queda subsumido en la apelación ante el Tribunal Fiscal porque la suspensión pasa a extenderse, si ese paréntesis es durante todo lo que dure el trámite ante el Tribunal Fiscal, y hasta los 90 días posteriores, hasta el dictado de la sentencia del Tribunal Fiscal, con una condición, que esa sentencia del Tribunal Fiscal, como lo dice el propio texto, declare la incompetencia del tribunal, en cuyo caso ese periodo se proyectó en el tiempo, pero se vuelve a la situación anterior en cuanto a la materia discutible, ¿no? O se determina el tributo o se apruebe la liquidación practicada en los casos que corresponda a la aplicación de la aprobación de la liquidación en el Tribunal Fiscal. Entonces se está diciendo, en definitiva, para articular ambas normas, primero que se tiene que partir de una determinación de oficio cierta o presunta, que se discuta ante el Tribunal Fiscal para tener 90 días. Si no se discutiera ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la cuestión es, si ya tengo determinación de oficio, y el contribuyente y el fisco tiene 2 años para articular la pretensión y no lo hizo tempestivamente ante el síndico aún teniendo una determinación de oficio, ¿resulta razonable que venga dentro de los 2 años sin pagar costas cuando no tuvo ningún impedimento para hacerlo en término? A mí me parece que la solución jurisdiccional no va a ser decir tenía un año de changüí cuando no puede ejecutar, porque esta norma está para la ejecución fiscal del contribuyente in bonis, no para el concursado. Pero bueno, la ley dice lo que los jueces dicen que dice, que será lo que la ley diga en su boca. Segundo supuesto, artículo 65, dice, se suspenderá por un año el curso de la prescripción, inciso D, desde el acto que someta las actuaciones a instancia de conciliación administrativa. Esto se incorporó este año con la 27430, que es este acuerdo conclusivo, que es una instancia previa a la determinación de oficio y que es facultativa del fisco, de darle una posibilidad al contribuyente de expedirse o de arreglarlo como si fuera en instancia administrativa y conciliar la deuda. Difícilmente el fisco, que es el interesado en hacer valer su crédito en un proceso universal, para un contribuyente concursado le interese ejercer la facultad de llamar a una conciliación administrativa. Si lo hace, veremos cómo se resuelve el caso. En ese caso tendría un año de suspensión para aplicar este acuerdo conclusivo. Lo veo muy poco difícil desde el punto de vista fáctico, aunque queda previsto desde el punto de vista jurídico. También el 65 tiene un párrafo donde dice que también se suspenderá desde el dictado de las medidas cautelares que impidan la determinación o intimación de los tributos hasta los 180 días posteriores. A ver, en la jurisprudencia, las medidas cautelares que se han dado que impiden la determinación o la intimación de la deuda generalmente son como consecuencias debidas de hecho de la administración. Vale decir, cuando al contribuyente lo apretan sacándole la quit, entonces no le pueden determinar el impuesto y el contribuyente mete una cautelar y que se abstenga de hacerle un reclamo hasta tanto se analice si, ¿sí? Todos estos supuestos
que son irregulares y que han sido considerados por la jurisprudencia vías de hecho son los que en general han dado causal a las cautelares. Tampoco creo que sea un tema que, si bien jurídicamente está previsto, pueda ser estrictamente extrapolable a la 24.522. Luego tenemos este Flavia, supuesto. Sí. perdón, Flavia, estamos justo en tiempo. ¿Tienes algunos minutitos? Sí. ¿Quedaría mucho? 5 minutos, 4 o 5 minutos. 4,50. 4,50. Bueno, este es muy rapidito. Este se incorporó en el 2005 a la ley. Tiene un método de trabajo donde... ¿Qué? Alguien está hablando. Que se mutee. Ahí. El artículo 65.1 fue una incorporación del 2005 que es la entronización de la impericia, ¿no? Porque se pone una norma específica donde dice que si el fisco al filo de la prescripción, vale decir, faltando 180 días para que una obligación prescriba, no hizo la determinación de oficio, si manda a la vista dentro de los últimos 120 días, en ese caso se suspende por 120 días la prescripción si manda a la vista en esos 180 días. A ver, esto implicaría que en el concurso que se presentó hoy está discutiendo el 2013 y todavía no llegó y le está prescribiendo. Entonces, como le estaba prescribiendo, hace esta determinación. Es una posibilidad, sería extrapolable a la 24.522, aunque creo sería poco aplicable a un caso concreto. Y vamos a las causales de interrupción, y con esto ya vamos cerrando. Porque ese artículo dice se aplicarán las causales de suspensión o interrupción al proceso universal. ¿Sí? Lo que quiero decirte es... Listo. La prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago del impuesto se interrumpen por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación. Si bien hay alguna jurisprudencia minoritaria que dice que la articulación o la exteriorización de la deuda fiscal en el concurso podría generar un efecto interruptivo, entonces si no vino el fisco en forma tempestiva, aunque lo tenía denunciado y no lo hizo dentro de los 2 años, podría llegar a aplicarse, me parece poco razonable y hay muy pocos casos donde dicen esto, porque si la deuda está exteriorizada y ya está reconocida por el contribuyente, el fisco tuvo suficiente tiempo como para hacerla valer, pero podría llegar a darse el caso. Por renuncia al término corrido de la prescripción, también es poco factible que esto ocurra, ¿no? Porque la renuncia al término corrido de la prescripción se da generalmente en los procesos de fiscalización, cuando un contribuyente, en vez de ir a la determinación de oficio, está cerrando una inspección y renuncia a la prescripción para tener más tiempo para discutirlo. Podría llegar a ser una causal, pero me parece poco probable que una vez presentado en concurso preventivo el deudor, se le inicie la fiscalización y renuncie a la prescripción corrida para que le puedan determinar la deuda. Me parece por lo menos poco factible. Y por último, dice, se interrumpirá por el juicio de ejecución fiscal iniciado contra el contribuyente o responsable en los únicos casos de tratarse de una sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación debidamente notificada, intimación de resolución administrativa. Vamos por partes. Primer caso. Dijimos que se suspendía la prescripción por 90 días en los supuestos en que hubiera sido a favor del fisco la determinación de oficio una vez terminada en el Tribunal Fiscal de la Nación. En realidad, ya tenemos la suspensión anterior y ya hay una deuda firme. Este supuesto de interrupción de la prescripción es al solo efecto de la ejecución. Y si la ejecución está vedada en el marco del procedimiento universal, ya tendrá los términos normales de contar con una sentencia que sirva de título verificatorio para articularla en el plazo de la 24.522. No me parece que vaya a ser recogido que haya una causal de interrupción en este supuesto, justamente por la imposibilidad de acudir a la vía de la ejecución fiscal. La pregunta siguiente es, ¿qué pasa si el Tribunal Fiscal pierde? Y si el Tribunal Fiscal pierde, no nos olvidemos que la suspensión de la prescripción era desde los 90 días posteriores a la sentencia condenatoria. Si el Tribunal Fiscal pierde, no tiene ninguna causal, ni de suspensión, ni de prescripción. Y si articula su pedido de verificación, o si articula su apelación ante el tribunal, revisión y apelación limitada ante la Cámara,
y un juez quiere tomar esto como válido y decir no prescribió todavía, va a tener que ir necesariamente los supuestos del Código Civil, porque no tiene ningún supuesto en la 11.683 que le permita haber extendido o suspendido la prescripción para ese supuesto. Intimación de la resolución administrativa debidamente notificada sería el caso de la determinación de oficio consentida, y por cualquier otro acto tendiente al cobro del adeudado, el acto tendiente al cobro del adeudado es la articulación en el concurso preventivo, por lo tanto, una vez más volverían a aplicarse los términos generales. Bueno, hay un montón de temas más para discutir, pero con esto damos por cerrado, y si hay preguntas, bueno, después de... Gracias, Flavia. Bárbaro. Muchísimas gracias. La verdad que... ¿Cómo hago para dejar de compartir? A ver, ya pedimos asistencia en todo caso para que dejes... Muchísimas gracias, la verdad. No, un placer, medio a la corrida, pero no. Bueno, ese es mi estilo, el que me conoce. No, muchísimas gracias por haber aceptado, la verdad Está que Daniel riéndose porque sí me conoce. Que está siempre muy atareada, y la verdad que es uno de los temas que posiblemente deberíamos dedicar muchísima más atención y más tiempo en el desarrollo. Por eso seguramente te vamos a comprometer para futuras presentaciones, para que sigamos charlando de estos temas que nos son de gran utilidad y que la verdad son de gran interés para todos los presentes. Así que muchísimas gracias, Flavia, te reitero mi agradecimiento. Vamos a seguir en la continuidad ahora de las jornadas. Estamos, nosotros habíamos pensado en esta idea de interdisciplinaria que decía Sergio. Pensamos en otro contador. También vemos que los participantes, dentro de los participantes hay muchos síndicos locales y de todo el país que están presentes, así que agradecemos, por supuesto, esta participación. Pensamos en Flavia y pensamos también en Martín Stolkiner, quien es un destacado síndico en numerosas causas de resonancia que ha tenido notable actuación. Él es contador público, posgrado en la carrera de especialización en sindicatura concursal de la UBA, es ex docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, de la materia Seminario de Aplicación Profesional Judicial, ex presidente y actual miembro de la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, experto invitado en la Comisión de Legislación General del Honorable Senado de la Nación en el proyecto de reforma de la Ley 24.522, año 2018, es miembro del estudio Stolkiner y Asociados, síndico designado por antecedentes en la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal desde el año 1997, y además es autor de numerosos trabajos en la especialidad concursal. También tiene numerosas exposiciones y es conferencista. Y Martín, para nosotros es un honor tenerte. Hemos conversado, hemos tenido posibilidad de charlar con vos en los encuentros de los diferentes congresos, jornadas, en especial en el último de Santa Fe, que, bueno, intercambiamos unas cuantas ideas, y para nosotros es un honor contarte en estas jornadas acá en Córdoba. Adelante, vas a exponer sobre la verificación electrónica, me estaba olvidando el título, pero era esto, sobre verificación electrónica, algo que estuvo rondando también aquí y algo que es, digamos, uno de los temas de mayor actualidad en virtud de esta necesidad también de adaptarnos a los cambios que se están produciendo. Gracias, Martín. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero agregar que, como Flavia, también soy golfista aficionado. De hecho, soy compañero de golf de Flavia, no juego como ella. Pero bueno, todos los golfistas tenemos un compañerismo especial. Bueno, esto ha venido bien. Bueno, se sacan el estrés participando en la jornada. Sí, Gracias, totalmente. Bueno, y como te decía, Eduardo, cuando hablamos hace poco, esta jornada me recuerda mucho, porque son 25 años de la Ley 24.522, pero son 20 años de aquel congreso en la cumbre,
organizado principalmente por el maestro Richards, en la cual muchos nos sentimos encerrados en ese hotel, no me acuerdo de qué sindicato era, que no salíamos, que fue un claustro en todo sentido, pero muy joven yo hice un trabajo, tenía 27 años en aquel momento, y la verdad fue una experiencia para mí inolvidable, fue el primer trabajo que hice, y la verdad es un grato recuerdo, y creo que en mi vida lo voy a olvidar. Bueno, y esta es una jornada que me resultó muy especial, porque obviamente la seguí en un comienzo, y la verdad me dio un lujo que pocos se van a poder dar en su vida profesional, que es, me voy a agrandar, me prologaron a esta charla el doctor Rivera, el doctor Ruillón y el doctor Vítolo. Y anoté lo que dijeron, son maestros del derecho y del derecho concursal. Julio César Rivera dijo que la premisa de la ley 24.522 fue la participación de los acreedores y hacer más expedita la verificación de créditos. Lo anoté porque me pareció muy importante. Después Ruillón dijo de todo esto que se está hablando, con la pandemia, la crisis y las nuevas ideas en el mundo, era simplificar y digitalizar, y en particular el procedimiento de las verificaciones de créditos. Y finalmente, si bien no es el orden cronológico de las exposiciones, Vito lo habló de innovación disruptiva, innovación radical, y premiar la participación y castigar el desinterés. Y cuando allá por comienzos de abril o mediados de abril, la computadora María Fernanda Coco, que lleva todo en la cabeza, todas estas presentaciones, en el Arca subí esa idea que había tenido de verificación no presencial, que si bien ya la tenía antes, nunca había encontrado la oportunidad, nos dimos cuenta que había que hacer ciertos cambios. Esto antes aún que saliera el valiente antecedente de Vicentín. Y hoy es una realidad. Hoy no tenemos forma de lograr el objetivo que nos decía Rivera, que fue la ley 24.522, y que en su momento también insistimos tanto, que es la concurrencia de los acreedores, si no es que cambiamos el procedimiento de verificar los créditos. Les voy a recordar muy brevemente, porque ya me escucharon en Santa Fe, en la UBA, en la cátedra del doctor Chomer, también di en Mendoza hace no mucho, cómo era el procedimiento que había previsto o que había propuesto, que era la creación de un buzón digital dentro del sistema de gestión del Poder Judicial, que para cada proceso universal con procedimiento de verificación de créditos, los pretensos acreedores debían subir sus presentaciones, la cual quedaba accesible para el síndico, y en el momento de la oportunidad del artículo 34, se hacía público para que todos aquellos interesados y legitimados puedan acceder a los pedidos de verificación de crédito y hacer las observaciones, las cuales también se subían a ese mismo buzón y se integraban en lo que es el legajo del acreedor, que nos habla el artículo 279, muy bien digo, de la 24.522, junto con lo denunciado por el deudor en la oportunidad de concursarse, si es que así lo había hecho. Con todo eso teníamos un legajo digital, que hoy es imprescindible. Hoy en la Justicia Nacional, por lo menos, todos los juzgados trabajan en forma remota, trabajan hoy con plazos judiciales vigentes. Dentro de los juzgados está el juez, los secretarios, si es que están los dos, y un empleado por secretaría, y el resto de los empleados trabaja desde su casa. Varios jueces también trabajan desde su casa, con lo cual es impensable hoy dictar una resolución del artículo 36 sin contar con un legajo digital. Sería trasladar papeles, que hoy es imposible. Fui muy rápido, no quiero agotar en el tiempo porque es tarde. ¿Qué tiene que tener el sistema de verificación de crédito no presencial? Primero, asegurar la identidad del remitente y su firma. Segundo, garantizar la integridad del contenido del pedido de verificación y de la documental que se adjunta. Tercero, ofrecer constancias fehacientes de la presentación del pedido de verificación del pedido de verificación y la fecha de la misma, porque eso nos manda el artículo 32
de la 24.522. El síndico tiene que dar recibo de los pedidos de verificación de crédito. Tenemos que asegurar la conservación de la información con independencia del funcionario que la recibe. Y por supuesto, cumplir adecuadamente con el objetivo de la publicidad, dando al deudor, acreedores y demás interesados el acceso oportuno a la información. Esto es la base general de lo que tiene que contener un procedimiento de verificación de créditos. Ahora, desde el 20 de marzo a hoy, ya han pasado casi 5 meses, es verdad, y distintas jurisdicciones del país están en distintas etapas de aislamiento, algunas como nosotros, de distanciamiento, otras, pero la justicia sigue funcionando. No es una publicidad de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, pero la justicia sigue funcionando. Y se sucedieron concursos, quiebras, y aún procesos que todavía deben ver cómo se reencauzan dentro de esta era digital. Recordemos que, esto en el ámbito nacional, pero que creo que todas las provincias lo van a terminar tomando, la Corte en su acordada 31 fue muy clara. Todo lo que es digital, todo lo que empezó digital, va a seguir siendo digital y va a continuar siendo digital. Y lo que no nació digital, pero que puede digitalizarse, tiene que convertirse en digital. Yo creo que esto es una premisa que, volviendo como decía el doctor Vítolo, es disruptivo en la justicia. Es disruptivo porque tenemos que adaptarnos, tanto aquellos que somos auxiliares de la justicia como los propios actores, los jueces, a una forma de trabajo nueva y distinta. Y hubieron distintas alternativas y distintas soluciones que han encontrado los magistrados para solucionar esta problemática. ¿Cuál es? ¿Cómo hacer la concurrencia de los acreedores? El primer caso fue el de Vicentín, que en su momento tuve el honor que me permitiesen compartir la charla con el doctor en la Universidad de Santa Fe, con el doctor Lorenzini, que en su momento lo dije, fue un valiente porque se animó a innovar, a cambiar, en no solo un caso de notoria publicidad, sino un caso muy complejo, y dispusieron una fórmula en la cual la sindicatura desarrolló una página web en la cual pueden subirse los pedidos de verificación de crédito y los cuales se les da la suficiente publicidad para que los acreedores, los coacreedores, los terceros y el juez puedan obtener esta información. En el caso de Vicentín, la verificación no presencial fue establecida como método alternativo de verificación, no dejando de lado la verificación presencial, y de hecho la sindicatura ha recibido pedidos de verificación presencial y no presencial. Claro, todo esto fue en el mes de abril, pasó bastante tiempo y nos dimos cuenta que el caso Vicentín no es extrapolable a todas las jurisdicciones ni a todos los procesos. Obviamente no todas las sindicaturas tienen la magnitud ni los casos como para desarrollar un instrumento web o una plataforma web en la cual puedan recibirse los pedidos de verificación de crédito, más allá de algunas otras críticas que puedan encontrarse. El segundo antecedente que tenemos para traer es de una provincia donde la innovación es un motivo, es una provincia en la cual hicieron de un desierto uno de los lugares más prósperos del país, que es Mendoza. El caso Green, también un concurso importante del tercer juzgado de procesos concursales, a cargo del doctor Manzanés, en la cual se fue un poquito más adelante que en el tema Vicentín, y tomando el antecedente de Vicentín y referenciando también la propuesta que yo había publicado en el REPAR, se dispuso la verificación de crédito a través de la plataforma institucional
del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, la plataforma MED que se llama, en la cual los pretensos acreedores suben a esa plataforma los pedidos de verificación de crédito. El doctor Manzanés, y esto fue una amistosa discusión en la charla en Mendoza, que fue creo muy productiva, no sé si está en la sala, mantuvo también, al igual que en el caso de Vicentín, la verificación presencial, imponiendo a la sindicatura la subida al sistema MED de todos aquellos pedidos de verificación de crédito presenciales que recibiese, como así también todas las que recibió anteriormente. La explicación de esto fue que podía haber acreedores pequeños, sin asesoramiento, que encuentran dificultades en acceder a la verificación digital y que no iban a ser significativas. La discusión fue justamente que eso es una creencia y que podían ser significativas y era una carga adicional para la sindicatura subir todas esas verificaciones, luego de escanearlas, y no podía garantizarse que la subida sea exactamente igual al pedido de verificación en papel, sobre todo si hay una cantidad importante de pedidos de verificación de crédito. Manzanés tomó la crítica y obviamente que para casos importantes, que hay muchos pedidos de verificación, es inviable esta pretensión de algunos juzgados, porque ya van a ver que en Capital también está sucediendo, de que los síndicos tengan que escanear y subir los pedidos de verificación recibidos en formato papel. Voy a venir un poquito a lo que está pasando acá en la Capital Federal, que contrariamente veo que hay muchos amigos del interior, y muchos esperan, para muchos casos, saber qué va a hacer el Foro Nacional, la Justicia Nacional, en un tema tan delicado y que hay que buscar alternativas. Y desgraciadamente va a haber que buscar en otro lado, porque la capital creo que es el fuero, la jurisdicción que está menos enfocada en este tema. Y voy a traer 3 casos nada más. Uno, Constructec Construcciones Industrial sobre quiebra, del Juzgado 12, Secretaría 23, en la cual el juez directamente dispuso que la verificación era presencial y vence el día 30 de agosto de este año, en escasos 20 días. Una particularidad: la mayoría de los acreedores son de la provincia de San Luis, y con otra particularidad: los síndicos somos contadores y podemos concurrir a nuestro estudio un día a la semana, de acuerdo al régimen del ASPO que rige en la Capital Federal, lo cual parece difícil poder llevar adelante un proceso verificatorio en esas condiciones. La síndica de aquel proceso interpuso una revocatoria explicando esto, igualmente el juez la rechazó y creemos que está a resolver a la Cámara. Pero bueno, hoy parecería muy difícil llevar adelante una verificación de crédito presencial en forma tradicional. Quiero traer también el caso Cofina Agro, que seguramente habrán escuchado hablar, del Juzgado 18 de la Secretaría 36, en la cual la magistrada a cargo del proceso dispuso intimar al Consejo Profesional para que lleve adelante la plataforma para verificar créditos, para llevar adelante el procedimiento de verificación de créditos, porque entendió que no es el Poder Judicial quien tiene que desarrollar esa plataforma ni alojar los pedidos de verificación de crédito, por cuanto la verificación de crédito es un proceso inherente a los síndicos, y la labor de la sindicatura es inherente y controlada por el Consejo Profesional, con lo cual es aquella institución la que debería llevar adelante la plataforma. El Consejo rechazó esa propuesta o esa intimación, porque no fue una propuesta, fue una intimación de la magistrada. Y la magistrada no solo insistió, haciendo que el Consejo, pidiéndole que el Consejo realice la plataforma, sino que le fijó una multa diaria para el caso de no cumplirla. Todavía no tenemos sentencia firme, esto fue de la semana pasada. Y finalmente quiero traer un antecedente muy reciente, es de ayer, Sports and Adventure Concurso Preventivo del Juzgado 23, la Secretaría 46,
un juzgado que tiene vacancia en lo que hace a su juez, pero firmó el doctor Perillo en la secretaría del doctor Parducci. Es un fallo del día de ayer, en la cual estableció la verificación de crédito en la plataforma misma del Poder Judicial de la Nación, creando, para los que conocen el sistema nacional o federal, un incidente dentro del proceso principal. Claro que esto tiene un problema, que es que aquellos pretensos acreedores que no actúen con patrocinio letrado difícilmente puedan acceder o no pueden acceder a la subida de escritos, con lo cual dispuso una casilla de mail del juzgado en el cual recibirán los pedidos de verificación de aquellas partes que no tienen usuario del sistema del Poder Judicial de la Nación. A ver, básicamente esa es la situación hoy de la verificación no presencial. Sé que en la provincia de Mendoza se está avanzando y bastante. Hay un grupo de trabajo compuesto por todos los jueces de concursos de la provincia, del Consejo Profesional de la provincia y del Superior Tribunal de la provincia para desarrollar una plataforma dentro del sistema del Poder Judicial que permita llevar adelante los pedidos de verificación de crédito. A ver, creo que es evidente a esta altura los enormes beneficios que tiene la digitalización del proceso. Se elimina el papel, el acceso a la información, preserva la memoria física, se reduce el espacio de almacenamiento de archivos, se incorpora otros archivos, se comparten los archivos, hay celeridad en el trámite. Creo que en este periodo que nos volvimos todos digitales, difícilmente querramos volver atrás en lo que es la práctica de tribunales. Claro, tenemos que mejorar los sistemas, tenemos que mejorar las plataformas, tenemos mucho trabajo por delante. Creo que se hicieron avances, no tenemos que quedarnos en la discusión ni echarnos culpas, tenemos que tratar todos de poner nuestra parte para lograr, como decía Rivera, que haya una verdadera concurrencia, que los acreedores vengan al proceso. Y me quedo también con unas frases de Vítolo, para terminar y no excederme en el tiempo. La Argentina tiene un exceso de pasado y nostalgia de lo que fue. Tenemos que superar esa nostalgia, mirar para adelante, y hay algo que siempre digo en estas charlas: tenemos que pensar que el 60% de la población de nuestro país tiene menos de 35 años. Tenemos que preparar sistemas, tenemos que preparar procesos, para que esa concurrencia también los contenga. Todo lo que fue, creo que no va a volver, y es trabajo nuestro, de nuestros congresos, de los consejos, de los jueces, avanzar para tratar de lograr una plataforma que contenga y que pueda dar todas las garantías y seguridades para que el proceso de verificación de crédito sea verdaderamente inclusivo. Nada más, no me excedí en el tiempo, sé que es tarde, y muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Creo que de esto que vos decís, hoy, si no recuerdo mal, hay un mail que la Corte ya dispuso que todos los expedientes que lleguen del interior tienen que ir, o sea, se pasa el formato digital. Con lo cual, digamos, esto que venís planteando, de alguna manera se van a encontrar, bien vos decías esta parte final, hay que intentar buscar alguna solución. Creo que hay que estar también con las ideas abiertas a los cambios, y bueno, ir probando, digamos. Posiblemente intentemos de alguna manera y falle, y bueno, tendremos que volver y empezar de vuelta, probar de otra manera. Creo que en esta relación que marcás, donde los consejos profesionales, me parece que vamos a tener que tener una especial idea de conexidad con los consejos profesionales. Ojalá que esto se dé. Sería un buen punto para comenzar, digamos, esta unión y estos trabajos en conjunto, me parece.
Martín, muchísimas gracias por la exposición. Veo unos Martín. comentarios que capaz si tengo 2 minutos Sí. Sí, de 2 preguntas minutos, y bien. comentarios. No voy a empezar por el primero, porque hay cosas que contribuyen. No quería ser muy conciso con el tiempo, sobre todo porque es tarde. Me dice Fabiana Pérez, que hace mucho que no la veo, firma digital ya. Y yo les quiero decir algo. Firma electrónica ya, dice, perdón. Bueno, no vamos a hablar de la diferencia entre firma electrónica y digital porque necesitamos 1 hora más. Pero la firma digital, eso debería ser accesible a todos. ¿Y por qué digo esto? Porque el Poder Ejecutivo previó, ya hace bastante tiempo, a través del, si entramos en la página argentina.gov.ar, herramientas para que todos aquellos que quieran tener firma digital lo puedan hacer de forma gratuita. Lo único que hace falta es un teléfono celular inteligente e ir a un registro de la propiedad automotor y registrarse. Nada más. No hace falta absolutamente nada más, con eso ya tenemos firma digital. Con lo cual, la firma digital no solo garantiza el contenido, sino la identidad de quien está dando o entregando ese contenido, que es lo que necesitamos para verificar crédito, con toda la presunción del artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Bien. No sé, yo me tuve que desconectar por una cuestión técnica y cuando ingresé perdí las preguntas a la doctora Melzi, que también han quedado pendientes para ahora. Me quedó una, no sé si está Flavia por ahí, y si no, bueno, vamos a pasar entonces ya a finalizar. Sí, estoy. Lo que pasa es que no la podía abrir. Está perfecto, está perfecto. Sí. Yo de la que tengo en mi chat, no sé, Eduardo, si vos tenés alguna otra. Acá hay una también, el contador Alberto Micino. Esa es la que tengo, sí. Dice, la modificación del artículo 56 para los créditos fiscales no es una forma de avalar la interpretación minoritaria del plenario de Trenes de Buenos Aires. No, en realidad lo que está diciendo la modificación del 56 es se aplican solamente estos supuestos para los supuestos en los que corra, mi posición, ¿no? Para los supuestos en los que corra la suspensión cuando hay una determinación en trámite. No sé si está mi chino, que si me explica qué es lo que me está preguntando, porque en realidad no me parece que sea lo mismo. ¿Estás ahí? A ver si Ahí está. No, lo que pasa es que el plenario de Trenes de Buenos Aires, la mayoría, sostiene que el plazo de 6 meses para presentarse, al igual que el plazo de 2 años, el plazo de prescripción. Y el término minoritario, la doctrina minoritaria del fallo, sostiene que a los 6 meses, esos 6 meses son un plazo de caducidad, pero que... Sí, pero en realidad... Los 2 años, puede presentarse por tardía hasta los 2 años. Sí, pero en realidad acá no te está diciendo eso, porque en realidad no te está hablando de ni sentencia firme, por eso no le veo una relación. Sí creo que quisieron copiar los mismos términos que dice la 56, pero si quisieron hacer eso lo copiaron muy mal, porque te están hablando de cuando se suspenden los efectos de las causales de suspensión. No te está diciendo cuando se cuenta con una sentencia firme, en cuyo caso yo por lo menos comparto que si tenés plazo para 2 años no podés afectar al deudor que viene dentro de los 2 años, si todavía le queda plazo para verificación tardía. No me parece que fuera razonable, pero acá no te está... La inteligencia o la desinteligencia de esta norma te está diciendo cosas diferentes. Lo único que te está diciendo acá es, ojo que si yo voy, una vez agotadas las causales de suspensión, o los efectos de las causales de suspensión, según esta ley no pago costas. Y me puedo meter dentro de los 2 años, pero en realidad ni siquiera tiene los mismos efectos. Por eso yo no creo que sea la misma interpretación. Yo creo, bueno, cómo la interpreten los jueces va a haber
que ver cómo lo interpretan los jueces, ¿no? Porque en definitiva la ley dice eso, lo que ellos interpreten. Pero a mí me parece que el alcance que le quisieron dar acá es dar prioridad a las causales, mi interpretación, quisieron darle prioridad a la prescripción concursal, pero lo hicieron de tal modo, porque ya sabían que cuando lo quisieron hacer diciendo tiene preeminencia por sobre la ley, les fue muy mal en el Parlamento, entonces dijeron metamos las causales de suspensión e interrupción, que con esto hacemos lo mismo. Y nadie se puso a revisar cuáles eran las que podrían llegar a ser útiles, aplicables o no aplicables. Yo creo que con todo esto, si se aplica estrictamente lo que dijo el legislador en este 69.1, se ven más restringidas las posibilidades de verificar que las que tiene hoy el fisco con todas las interpretaciones jurisprudenciales, con el 2550, con la interrupción, la prescripción y la suspensión del Código Civil. Porque con esto me parece que si dictaron una norma, debe aplicarse la norma específica y te restringe las causales a las que tiene el Código Civil. Entonces, una vez agotados los efectos de la causal, no importa si tengo sentencia o no tengo sentencia, se agotaron los efectos de la causal. Por eso ni siquiera guarda relación con el 56 de la 24.522. No te entendía por eso cuál era la relación que me planteaba. Sí, yo creo que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Que si quisieron hacerlo, lo redactaron muy mal. Pero la intención legislativa es una cosa tan etérea y tan poco determinable que ahí tiene Raúl un comentario. Raúl está pidiendo la palabra, dice que quiere hacer un comentario, si lo habilitamos al contador Raúl Nisman. Porfi. No sé si le contesté o si es suficiente lo de Alberto, pero... Ahí lo estoy tratando de habilitar. Gracias, Per. Lo que charlamos con Flavia, lo quería agregar muy cortito, es que habiendo este artículo agregado a continuación del 69 en la Ley de Procedimientos Fiscales, deja afuera todas las teorías civilistas de suspensión e interrupción de la prescripción. Por lo tanto, el fisco está más limitado ahora. No es lo que quisieron hacer. Y no es lo que interpretan algunos jueces. Creo que con Flavia conversamos el caso Toscana, ¿no, Flavia? Sí. Bueno, fue una interpretación entrada por la ventana, pero no es lo que dice el artículo a continuación del 69. Y ya que estoy un segundito más con respecto a Stolkiner, con Martín lo charlamos bastante al tema, estuvo invitado a reuniones en Córdoba, y realmente los consejos hemos aportado a los superiores tribunales. El de Mendoza, yo lo hablé hoy a la mañana con Nito Troiano, que es el coordinador de los síndicos mendocinos, y nosotros también, y los superiores tribunales no quieren sacar una norma. Quieren plantear un tema generales y que se arregle cada síndico con cada juez en cada caso. Y un poco de razón pueden llegar a tener, que no es lo mismo un concurso con 12 acreedores que un concurso con 1970 acreedores. Creo que hay una distinción. Bueno, muy bien. Sí, hubo presentaciones del Consejo Profesional de Córdoba también, que posiblemente, digo, la situación general hace que los tribunales superiores tengan tantas actividades en este momento están trabajando en tantos frentes que a lo mejor sea conveniente, esto es una opinión personal, avanzar a lo mejor los contadores a través del Consejo Profesional, articulando alguna posibilidad de generar estas plataformas virtuales, por ejemplo, sería una, o digamos, o cualquier otra actividad, pero digo, siempre dentro de los consejos profesionales. Por supuesto que tendría el apoyo de todos los interesados, de todos los operadores jurídicos, me parece, pero habría que tratar de pulir una especie de propuesta previo a llevarlo al Tribunal Superior, porque digamos, si no estaríamos como también trasladando otro problema más al ámbito judicial. Por ahí vi un comentario de la contadora Sosa también, que hace referencia a estas situaciones que se dieron, digamos, de los problemas que tendrían, y que dijo Martín, respecto de los acreedores que no tienen patrocinio letrado y que a través de la plataforma, digamos, del Poder Judicial, eso está, no sé si en Buenos Aires, este caso lo vamos a ver como testigo seguramente. Eduardo, si me permitís un minuto, sí, porque vi la pregunta.
y es interesante para tomarlo. Es verdad, a ver, el sistema del Poder Judicial de la Nación, el sistema de la Corte, es bastante más amigable que los sistemas provinciales para quienes, quienes no están en el expediente. ¿A qué me refiero con esto? Cualquiera lo puede ver, no hace falta permisos, la consulta de causas es absolutamente pública, no hace falta estar dentro del expediente para verlo. Ahora, recientemente hubo una incorporación en el sistema del Poder Judicial que, para que los ciudadanos, parte del expediente, puedan tener identificación judicial. Es el número de CUIL o número de CUIT en cada caso, con lo cual, si pueden acceder a esto, ¿esto qué vino? Esto viene a las causas de familia, que son reservadas, la parte no podía acceder, solamente podía acceder su abogado. Con esta metodología, la parte, que es una persona que probablemente no sea un abogado matriculado dentro de la jurisdicción, puede acceder. A ver, esta misma herramienta puede ser utilizada por cualquier ciudadano dentro del país. Lo único, y podría también con esta misma herramienta subirse escritos al sistema de gestión judicial del Poder Judicial de la Nación. El único requisito que tendría que tener es validarse, ya sea en cualquier juzgado federal o nacional del país. Convengamos que para alguien de la jurisdicción nacional será cuestión de ir a un juzgado, o para alguien que está en el interior del país será más fácil ir al juzgado federal que le quede cerca y validarse, y no venir a Capital a hacer una verificación. Pero ¿a qué voy con esto? No es algo imposible. No. Y eso apunta también a la pregunta de qué pasa con aquellos que actúan sin patrocinio letrado. Bueno, el sistema se puede adaptar para aquellos que actúan sin patrocinio letrado, sobre todo con la firma digital, por supuesto. Sí, hablábamos con Sergio el otro día que lamentablemente creo que esto el sistema que tienen en la Ciudad de Buenos Aires, desde mi punto de vista, nosotros que tenemos otro sistema de administración de causas, parecería como que es el más amplio en cuanto a información y transparencia, porque cualquier ciudadano puede tener acceso a la información y a lo que están haciendo los tribunales, y ahora también uno accede a los diferentes escritos, por ejemplo, que se van presentando. Entonces, parecería que ese sería el camino a seguir. Una lástima que no hubo una especie de uniforme. Ahora nos damos cuenta que, digamos, en las distintas jurisdicciones, cada jurisdicción tiene un sistema propio. Entonces, hubiese sido interesante la uniformidad con el de Buenos Aires, digamos, utilizar todas las jurisdicciones mismo, pero bueno, eso ya sería otro. Le agrego jurisdicción y fuero. Exactamente, como para, digamos, también sería generar que los abogados no estén aprendiendo a saltar de programa en programa o de sistema en sistema, tratando de aprender las diferentes vericuetos que tiene cada uno, sino también se uniformaría toda la información, que me parece por demás trascendente. Yo creo, Eduardo, que ya por la hora tenemos que... exactamente. A las 20. Me parece que además ha sido maratónica la jornada y súper valioso cada uno de las experiencias, de los comentarios, de los disertantes, las preguntas de los participantes. Lamentamos no haber tenido más tiempo para el debate, pero bueno, la realidad virtual es la que nos limita, y el tiempo. Queríamos especialmente agradecerles, contadores, abogados, magistrados, académicos, no solo de Argentina, hemos contado con la presencia de amigos de Italia, de Uruguay, de otros lugares que gentilmente nos están acompañando, y especialmente invitarlos para mañana, a partir de las 16 horas, que contaremos, rápidamente les digo, parezco del programa El Anticipo del Almorzando con Mirta Legrand, pero mañana van a estar Barreiro, Truffat, Lidia Weiser, Javier Dubois, Gracia Ávila Boquín, Alicia Curlat y Marcelo Villoldo, para seguir debatiendo, para seguir analizando de esta perspectiva interdisciplinaria numerosos temas que nos convocan. Así que, bueno, le paso la palabra a Hugo, que él inició y quisiéramos que él también cierre esta primera jornada. Y agradecerles a todos nuevamente.
Muchas gracias Sergio. Felicitaciones a las 120 personas que todavía sobreviven a 4 horas de trabajo. El más viejo de todos les dice que ha aprendido mucho en estas 4 horas, así que le agradezco a todos los disertantes, a ustedes los directores, a la coordinadora, a Fabiana que ha colaborado con María Fernanda, y ojalá que nos podamos seguir mañana. Yo no me he apartado de la reunión durante las 4 horas, seguir gozando de la compañía de todos ustedes. Muchas gracias y hasta mañana. Y también un merecido reconocimiento a Alejo, que es el que nos ha estado haciendo todo el soporte técnico. Sí, lo dije al ingresar, lo que pasa es que después no lo vi más. Y de nuevo, un recuerdo para el doctor Odriozola y una felicitación para Alita en este homenaje que le estamos haciendo. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mañana.